Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Noticiero 24 Horas. Les informa Viviana Zarrada, en ausencia de Abel Álvarez. Estas son las principales noticias que estamos siguiendo muy de cerca este martes. Una madre arrodillada pidiendo la libertad de su hijo preso político se volvió viral y puso rostro a la angustia de decenas de familias en Venezuela. Este martes hablamos con ella en exclusiva. Además, una investigación revela el papel que jugaba Diego Armando Maradona como intermediario comercial en negocios clave para el régimen de Nicolás Maduro. También estafas, robo de salario y amenazas de deportaciones afectan cada vez más a jornaleros en el sur de California. Por miedo, muchos guardan silencio mientras los abusos continúan a plena luz del día. Pero continuamos con el presidente Trump, quien habló casi 2 horas en la sala de prensa al cumplir un año de su segundo mandato. Con una carpeta de logros, el mandatario defendió su mano dura en inmigración, también su política con Venezuela y los bajos precios de la gasolina. Escuchemos. You know, men and women's sports is dumb, but to me, having an open border for the world to come in, drug dealers and prisoners, Venezuela, as an example, opened their prisons into the United States. That's why one of the reasons I felt so strongly against Venezuela. Now I'm loving Venezuela. We've taken 50 million barrels of oil out of Venezuela in the first 4 days. We've got millions of barrels of oil left. We're selling it on the open market. We're bringing down oil prices incredibly. And when they come down, and they've already come down, again, $1.99 a gallon. Trump enumeró 3 logros adicionales tras un año en la Casa Blanca. Primero, dijo que reconstruyó las Fuerzas Armadas. Segundo, celebró haber finalizado acuerdos empresariales. Y tercero, celebró la implementación de bajos precios en medicamentos. Sin embargo, a un año de su regreso a la Casa Blanca, el presidente Trump enfrenta una economía que para muchos sigue sin cambios significativos. La inflación en el primer mes de su nuevo mandato fue del 2.8%, su nivel más bajo que se registró en abril, y con un 2.3%, pero tras el anuncio de nuevos aranceles, la inflación volvió a repuntar y el año cerró casi igual que al inicio con un 2.7% de inflación. Pero, ¿qué dice el presidente sobre estas cifras? Escuchemos lo que dijo este martes. So everyone said, oh, tariffs will cause inflation. We have no inflation. We have very little inflation. Biden had inflation, and he didn't do tariffs. We had a huge problem. We have a 62% reduction in our trade deficit. So if you had a 1% reduction, a normal president would have a 1%, 2% reduction. Everybody would be high-fiving. Encuestas revelan que más de la mitad de los estadounidenses creen que la economía ha empeorado bajo su segundo mandato. Mientras tanto, Wall Street cerró este martes con su peor caída en meses. Por ejemplo, la bolsa Nasdaq cayó más de un 2%, lo que representa su peor día desde octubre. Esto ocurrió después que el presidente Trump anunció aranceles del 10% a varios países a partir del 1 de febrero y advirtió que las tarifas subirán hasta en un 25% en junio si no hay un acuerdo que permita a Estados Unidos comprar Groenlandia. Pero, ¿hasta dónde llegará el mandatario para adquirir el país? Escuchemos lo que respondió el presidente. No, I feel that Norway has tremendous control over who gets the Nobel Prize, despite what they say. How far are you willing to go to acquire Greenland? You'll find out. Solo el 6% de los groenlandeses quieren formar parte de Estados Unidos, según mostró una encuesta realizada el año pasado. Sin embargo, esto no ha detenido al presidente Trump, quien compartió en su red social 2 imágenes creadas con inteligencia artificial que simulan su conquista de 3 países. En una, el mandatario aparece con la bandera de Estados Unidos junto a un letrero que dice Groenlandia, territorio de Estados Unidos establecido en el año 2026. En la segunda se le ve reunido en la oficina oval con líderes de Europa y al fondo un mapa que muestra a Groenlandia, Canadá y
Venezuela como parte de Estados Unidos. Pero esto no es todo. El propio presidente reveló un mensaje de texto al mandatario francés Emmanuel Macron, quien le escribió: "No entiendo lo que estás haciendo con Groenlandia". En el Foro Económico Mundial que tiene lugar en Davos, el presidente Macron apareció con gafas debido a la rotura de un vaso sanguíneo en el ojo, y el mandatario respondió con un duro mensaje contra el presidente Trump. Escuchemos. Competition from the United States of America through trade agreements that undermine our export interests, demand maximum concessions, and openly aim to weaken and subordinate Europe, combined with an endless accumulation of new tariffs that are fundamentally unacceptable. Mientras tanto, el gobernador de California, Gavin Newsom, también habló con la prensa en Davos y criticó a líderes europeos. Escuchemos. I can't take this complicity. People rolling over. I should have brought up a bunch of knee pads for all the world leaders. I mean, handing out crowns and this is pathetic. Nobel Prizes that are being given away. It's just pathetic. Según el gobernador, en privado los líderes europeos critican a Trump, pero en público lo adulan. Sin embargo, Newsom afirma que el presidente los está jugando como tontos. Y de hecho, en California, buscar trabajo se ha convertido en un riesgo para muchos jornaleros. Organizaciones alertan sobre el aumento en el robo de salarios, estafas y amenazas de deportaciones por parte de empleadores. Y Fernando Mejía nos lleva a los estacionamientos donde estas historias se repiten, aunque casi nadie se atreve a hablar frente a cámaras. Según reportes de organizaciones que abogan por los intereses de los jornaleros, ha habido un incremento notorio en estafas, robo de salario y amenazas de deportación entre los jornaleros del sur de California. Pero sí hay un incremento en trabajadores que no quieren hacer queja o no quieren hacer demanda contra los trabajadores por medio de no querer ser reportados a inmigración o no tomar ese riesgo. Las historias de abusos abundan entre los jornaleros en los estacionamientos de las tiendas Home Depot, pero ninguno de ellos se atreve a dar la cara por temor. Sus quejas, sin embargo, llegan a diario con Vicky Gutiérrez, una vendedora ambulante en donde estos trabajadores llegan para comer. No todos los días, pero sí, muchas veces pasa eso, que vienen y dicen: "Oh, mira, no me pagaron. Fui a trabajar tantos días, tantas horas. Vengo pero desquebrajado de trabajar y no me pagaron". La estafa más frecuente a la que se enfrentan los jornaleros es la falta de pago o el incumplimiento del pago acordado. Cuando se reclama, los empleadores usualmente utilizan la amenaza de llamar a inmigración. Saben que un trabajador en el Home Depot tiene menos protecciones. Saben que de pronto pueden usar tácticas abusivas para no pagarle a la gente. Y aunque en California hay leyes que prohíben esto y se le pide a los jornaleros se reporten estos casos, muchos ya no lo hacen después de haber hecho varios reportes y vieron que nada cambió, que los abusos continúan y no hay nada al parecer que ellos puedan hacer. Algunos, como Vicky, ponen su granito de arena colaborando con ellos. Entonces muchos vienen y pues le digo: "Ten, come, mira, no te preocupes, Dios dirá qué va a hacer con nosotros y con todas las personas malas que no te quieren pagar tu trabajo". Aquí en el Home Depot de Hollywood hablé con por lo menos 10 jornaleros, ninguno de ellos quiso dar la cara en una entrevista por temor, pero todos ellos tenían por lo menos una historia de abuso o de amenaza por parte de un empleador. Las autoridades insisten en que reportar es la mejor forma de acabar con el problema, pero en eso aquí ya no se cree. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV. Gracias, Fernando. Es momento de hacer una pausa, pero no se mueva porque al regresar, una madre arrodillada pidiendo la liberación de su hijo preso político se volvió viral y puso rostro a la angustia de decenas de familias en Venezuela. Este martes hablamos con ella en exclusiva. Además, una investigación revela el papel que jugaba Diego Armando Maradona como intermediario comercial en negocios clave para el régimen de Nicolás Maduro. Ya le contamos. Estados Unidos confirmó la incautación del 7º buque petrolero relacionado con Venezuela. La embarcación, identificada como Sajita, fue detenida por fuerzas estadounidenses sin que se reportaran incidentes. Además, la tripulación es acusada de desafiar la cuarentena que prohíbe la salida o entrada de petroleros sancionados sin autorización.
por eso estoy declarando que siempre va a tener mi apoyo. Yo estoy seguro que si mañana tuviéramos una elección en Venezuela, usted va a ser la presidenta de Venezuela. Todas las encuestas lo notan. Y es porque el amor que tiene el pueblo venezolano para usted. En Washington, los congresistas republicanos de Florida, Mario Díaz-Balart y Carlos Jiménez, respaldaron a María Corina Machado como la líder de Venezuela. Machado aseguró este martes que Caracas avanza hacia una transición democrática tras la salida de Nicolás Maduro. Esto a pesar de las comunicaciones entre la Casa Blanca y la presidenta interina, Delcy Rodríguez. Escuchemos parte de su mensaje. La prioridad es la gente y el bienestar de los ciudadanos de los Estados Unidos y de los venezolanos es lo que le preocupa al presidente Trump. Y de eso se trata. ¿Cómo podemos darle la prioridad a atender a nuestra gente que tanto sufre? Los presos políticos que al excarcelarlos no están liberados, y quiero insistir en este punto. En Venezuela te pueden sacar de la cárcel y no eres libre. Torturados, perseguidos, que todos los que han tenido que verse obligados, forzados a dejar su país puedan regresar para construir una gran nación. La organización Foro Penal registró un total de 367 presos políticos en Venezuela hasta el momento. De hecho, una madre arrodillada suplicando la libertad de su hijo, que es un preso político, se ha convertido en el rostro de decenas de familias en Venezuela. Ellos lo llevan más de 2 semanas durmiendo en la calle, esperando que se cumpla una orden que no llega. En exclusiva, nuestra corresponsal Carolina Bigot habló con la madre y nos muestra la exigencia de justicia desde Caracas. ¡No aguanto más, señor! ¡Lleva mi vida, señor! Este video se viralizó. Es el grito desesperado de una madre, pero el reflejo de muchos familiares que tras una orden del gobierno esperan la liberación de presos políticos. ¡Señor, ayúdame! Rostros de cansancio y desesperación. Llevan 14 días durmiendo en esta calle. Se han desmayado, se han enfrentado a la autoridad, han orado y siguen firmes. En exclusiva para Noticias Estrella TV, Evelis Liscano nos habló tras el video que hoy se hizo viral. Decirles a ellos claramente, no nos vamos a levantar de aquí, no va a bajar ningún carro de allí, porque no vamos a permitir que nos saquen a nuestros familiares de aquí y los trasladen para otro lugar y nos los desaparezcan. Nos dijo lo que significa tener a este escuadrón con más de 20 agentes armados frente a ellos noche y día. Nos sentimos bastante amedrentados por ellos, porque la actitud no era la misma que la de ahorita. Era una actitud bastante fuerte, agresiva. Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y quien dio orden de liberación hace más de 12 días para estos prisioneros, fue cuestionado nuevamente sobre la lista. Esta su respuesta. Estoy completamente de acuerdo contigo, o sea, esta vez es publicada. Buscaremos una forma de que así sea. Y mientras el país trata de normalizarse, el gobierno interino se afianza, diciendo que en pocos días han entrado al país $300 millones producto del petróleo. Estas personas aguardan, demostrando fuerza y valor. La cobija que ustedes ven acá me la envió mi nieta con un compromiso muy grande de que yo tenía que volver con su papá. Son las imágenes y testimonios de lo que han pasado estas personas durante 2 semanas, mientras la organización no gubernamental Foro Penal aseguran que permanecen tras las rejas por razones políticas 777 personas, entre ellas 99 mujeres. Ellos esperan la libertad plena de todos sus familiares. Desde Caracas, Venezuela, Carolina Bigot, Noticias Estrella TV. Mientras Diego Armando Maradona acapara titulares de México como director técnico de los Dorados de Sinaloa, en el 2019, en segundo plano, se movía una operación millonaria con destino a Venezuela, una faceta poco conocida del ídolo del fútbol, que este martes vuelve a salir a la luz. Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción revela que durante el año 2019, desde 2 puertos en Sinaloa y Sonora salieron al menos 10 cargamentos de maíz y trigo rumbo a Venezuela. Esto tenía más de 188,000 toneladas con un valor de $41 millones. Los envíos se realizaron a través de una empresa italiana llamada Casillo Commodities, en la que Maradona figuraba como representante comercial.
comercial, de acuerdo con el medio Armando.info. La empresa se convirtió en una parte clave para abastecer de cereales al régimen de Nicolás Maduro en medio de sanciones internacionales y falta de divisas. De hecho, audios difundidos por Infobay apuntan a gestiones directas de Maradona con autoridades venezolanas. Escuchemos parte de esos audios. Lo que sí te pide es que vayas pronto, un día a respaldarlo para que vayas al Palacio de Miraflores, que te van a hacer una entrega de un premio como revolucionario con el presidente Maduro y que te dirijas al pueblo. Así que bueno, conforme tu agenda me avisás y yo te armo todo. Ahora yo estoy yendo para ver cómo hacen para pagar, porque está muy complicado el tema del bloqueo, van a pagar con oro. Después en persona te cuento bien cómo es el tema del oro. El régimen de Maduro compartió en sus sitios en internet fotografías que mostraban la cercanía del presidente venezolano con Diego Armando Maradona. Y luego que Guatemala decretó ayer un estado de sitio por 30 días, militares patrullaron las calles de la capital este martes. La crisis se desató tras la toma de rehenes en prisiones por parte de la banda Barrio 18 y se agravó con ataques en los operativos. La ola de violencia dejó 10 policías muertos. Pero, ¿qué piensa la población en las calles de Guatemala? Escuchemos lo que nos dijeron los residentes. Para mí sería un toque de queda para más seguridad, porque como está la situación en estos momentos es crítico a lo que pasó de los agentes que fallecieron. No hay fuerza en el gobierno, pues no hay respeto hacia las leyes y el sistema penitenciario no es de ahorita que tiene problemas, sino que es de años, pues. No han podido, esto lo que se necesita es reformas de ley. El estado de sitio otorga mayores facultades a las fuerzas de seguridad y podría restringir temporalmente algunas libertades civiles. Así vamos a otra breve pausa, pero al regresar. En California siguen las réplicas tras el sismo de magnitud 4.9 que sacudió la zona de Indio. Además, otro accidente sacude a España. Un tren se descarriló cerca de Barcelona tras el colapso de un muro de contención. También Carlos Beltrán entra al Salón de la Fama del Béisbol. Su carrera histórica y su legado inspiraron a toda una generación de peloteros latinos. Y continúa las réplicas tras el sismo de magnitud 4.9 que sacudió la zona de Indio en California. Los movimientos secundarios son de hasta 3.6 y han sido percibidos en el desierto, Los Ángeles y hasta San Diego. El temblor provocó la caída de objetos en comercios, pero no se reportaron heridos ni daños graves. Expertos señalan que fue el sismo más fuerte registrado en el sur de California en casi un año. Y en España, otro tren se descarriló cerca de Barcelona después de que un muro de contención se colapse sobre las vías. El accidente dejó una persona muerta, 5 han resultado con heridas de gravedad y 30 han sido atendidas. Las autoridades ahora atribuyen este derrumbe a las intensas lluvias que azotaron esta semana la región de Cataluña. En el tren iban 36 pasajeros. Y se complica el panorama legal para Julio Iglesias en España. 3 extrabajadores lo acusan de despido improcedente tras años de laborar en su villa de Punta Cana. Esto sumándose a denuncias previas por presunto de abuso sexual. Los demandantes afirman que fueron despedidos sin explicaciones y denuncian trato despectivo y violaciones a sus derechos laborales. El caso ya está en manos de la justicia y aumenta la presión sobre el cantante español. Y en el mundo del entretenimiento, Netflix actualizó este martes su oferta para adquirir Warner Brothers y Discovery y está dispuesto a pagar totalmente en efectivo. La acción modifica la oferta original de Netflix y ahora busca financiar la transacción por alrededor de $82.700 millones con efectivo y acciones. Netflix y Warner Bros. Señalaron en un anuncio conjunto esta modificación proveería más seguridad a los socios y les permitiría votar para cerrar el trato más rápido.
Carlos Beltrán fue elegido este martes en el Salón de la Fama del Béisbol, consagrándose como una carrera histórica de 2 décadas en las Grandes Ligas. El boricua 9 veces All-Star sumó 435 jonrones, 312 bases robadas y superó el 84% de los votos necesarios para su selección. Su legado dentro y fuera del terreno marcó a toda una generación de peloteros latinos. Y con estas imágenes nos despedimos. Soy Viviana Zarrada. Ha sido un placer informarle. Tenga una feliz noche. Lo veo el día de mañana. Hasta luego.